del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero que quería recordaros es que estamos en unos días santos. Hay lugares santos, sobre todo las iglesias, las capillas, otros lugares santos en los que las personas divinas se hacen presentes de una manera especial, pero también hay un tiempo santo, y este tiempo santo es todo el tiempo, en realidad para un cristiano, todo el año litúrgico, pero igual que en cierto sentido todos los lugares para un cristiano son santos, en la medida en que se hace presente Jesucristo en ellos, también todos los tiempos son santos, pero hay lugares especialmente santos y hay tiempos especialmente santos. Esta semana, y más en concreto estos 3 o 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, con toda la semana de Pascua que lo prolonga, son días especialmente santos. Y aunque no podamos estar durante estos días en lugares especialmente santos, como estamos acostumbrados, por ejemplo en el seminario menor, con una iglesia, con una capilla, con un sagrario, con un templo, aunque no podamos estar este año en lugares especialmente santos, el tiempo sigue siendo igual de santo. Sigue siendo tan jueves santo hoy como otros años en los que podemos estar en el lugar santo. Mañana será tan viernes santo como otros y así sucesivamente. Y nos corresponde recibir de Jesucristo como una conciencia particular de este tiempo santo. Aunque el lugar no se corresponda, tanto como en otros años o como en otros momentos, repito, el tiempo es igualmente santo. Y es un tiempo santo que santifica a quien lo vive. Y así es como debemos vivir estos días. Jesucristo se hace presente en estos días, en este tiempo santo, para santificarnos y para, santificándonos, santificar y salvar a muchos. Os decía el otro día que si nos ocupamos de la santificación, de la salvación del mundo, con esa intención en nuestra intercesión movida por la caridad, recibiremos nosotros. Pero hay como un doble sentido en este movimiento. Es verdad que cuando deseamos ante Jesucristo ardientemente la salvación del mundo, cuando rezamos por la salvación de tantas personas que están falleciendo estos días, como he dicho ya en alguna ocasión, sin haberse preparado para el encuentro definitivo con Dios, y es urgente que recemos por ellos, pues cuando nos centramos en esta caridad que busca, que desea ardientemente la salvación de los demás, estamos nosotros uniéndonos con Jesucristo y recibiendo su gracia. Pero también es verdad que cuando recibimos la gracia que Jesucristo nos da, también debemos ser conscientes de que la estamos recibiendo para todos, de que vamos a acercarnos estos días y ahora en primer lugar a este acto penitencial en nombre de muchos. Nos acercamos nosotros, lo vamos a vivir nosotros. Otros no van a estar, otros no van a saber que lo estamos haciendo, ni siquiera van a tener el deseo, la intención de vivirlo. Pero lo estamos viviendo y recibiendo nosotros la gracia para ellos. En este doble sentido de ocuparnos de la salvación de los demás, recibiendo nosotros la unión con Cristo y de recibir la unión con Cristo sabiendo que es en beneficio de los demás, en este doble sentido transcurre nuestra vida y también esta Pascua. En estos días santos se nos hace presente Jesucristo igual con la misma intensidad de siempre, aunque los signos y las realizaciones sean diversas. Pero lo que nos importa es que estamos en Él y Él en nosotros. No nos une con Jesucristo más estar en un lugar o en otro, porque lo que nos importa es eso, Jesucristo está en nosotros y nosotros en Él. Esa es la verdad. En el diálogo con la samaritana que todavía no ha recibido al Espíritu Santo, piensa que para unirse con Dios lo más importante es el lugar. Los judíos tenían que ir al templo de Jerusalén, los samaritanos tenían que ir al templo de Garizim. Y la samaritana le pregunta entonces
a Jesucristo que cuando venga el Mesías, ¿dónde habrá que ir para encontrarse con Dios? ¿Cuál será el lugar donde Dios se hará presente? ¿En Samaria, en el templo de Garicín, o en Judea, en el templo de Jerusalén? Y Jesucristo responde a esta mujer diciéndole que llega el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y verdad no quiere decir que adoraremos al Padre mentalmente, con nuestra alma, en espíritu, haciéndonoslo presente, pensando en Él, y no hará falta ir corporalmente a ningún sitio, porque esa es la verdad de la adoración a Dios, sino que en espíritu y verdad quiere decir movidos por el Espíritu Santo en el interior de Cristo, que es el camino y la verdad y la vida. Adoramos al Padre, nos unimos al Padre en Cristo, movidos por el Espíritu Santo. Y todos los demás son medios, ayudas, sacramentos, símbolos para esto. Pero ahora que prescindimos, que Dios Padre permite que no tengamos los signos eficaces, la gracia actual de los lugares y de los medios que van unidos a ellos, debemos ser más conscientes que nunca de que adoramos al Padre en espíritu y verdad, en Cristo movidos por el Espíritu Santo, y que de eso va a depender todo. Estamos en Cristo, es decir, Jesucristo nos concede asistir a su Pascua por dentro. Lo más importante no es lo de fuera. Lo más importante no es lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, dónde estamos, sino que estamos en Cristo. Que Él conserva vivos todos los acontecimientos de su vida terrena, conserva vivas las experiencias de esos acontecimientos y nos las comunica, nos hace asistir a ellas. Nos quiere hacer entender qué experimentó Él el Jueves Santo, con qué amor celebró la Pascua con los discípulos, les lavó los pies, con qué amor instituyó la Eucaristía y el sacerdocio, con qué amor nos invita a sentarnos a su mesa, con qué amor está deseando ardientemente celebrar la Pascua con nosotros. Jesucristo conserva en su vivencia de resucitado el pavor, el miedo, no solo el recuerdo de lo que padeció en Getsemaní, sino la experiencia ya hecha eterna en su condición de resucitado, de lo que experimentó en Getsemaní y de lo que experimentó en el pretorio y de lo que experimentó en la cruz, su grito de abandono, su intercesión por los pecadores, su confianza amorosa en el Padre. Jesucristo resucitado conserva vivos todos los momentos de su existencia terrena. Y nosotros queremos vivir la Pascua en Él, porque ahí es donde Él nos invita a entrar. Y eso es posible por el Espíritu Santo. Solo porque Jesucristo nos comunica su mismo Espíritu, podemos asistir a su Pascua por dentro. El interior del hombre, dice San Pablo, solo lo conoce el Espíritu del hombre. Pero el interior de Dios lo conoce el Espíritu de Dios. Y nosotros ya no conocemos a Jesucristo desde fuera, según la carne, dice también San Pablo, sino que lo conocemos desde dentro, porque habita en nosotros su mismo Espíritu. Todo lo demás será un medio, una ayuda para esto, para que podamos vivir la Pascua adorando al Padre en espíritu y verdad. Y esta debe ser nuestra esperanza. No va a ser, no tiene por qué ser una Pascua menos santificadora para nosotros. No tiene que ser una Pascua peor vivida. No tiene por qué ser una Pascua menos fructuosa. Al revés, si es la que Dios nos ofrece, será la más santificadora, la mejor vivida, la más fructuosa. Y por último, ahora en este acto penitencial, lógicamente nos va a faltar el sacramento. No vamos a tener acceso a la absolución sacramental, pero Dios Padre nos ofrece su perdón de los pecados veniales, nos lo asegura el magisterio de la Iglesia, no solo mediante la absolución. La absolución es el sacramento por el cual tenemos la seguridad de estar perdonados. No tenemos la seguridad de recibir el perdón fiándonos
de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de la intensidad de nuestro fervor, de nuestra contrición. Siempre podemos dudar. ¿Estaré arrepentido de verdad? ¿Habré tenido suficiente deseo de recibir el perdón? ¿Habré tenido suficiente contrición y esperanza? Siempre podemos dudar de nosotros y de nuestras disposiciones. Y Jesucristo ha tenido a bien concedernos el sacramento de la confesión para que tengamos la certeza, la seguridad de estar perdonados. Cuando oímos a un sacerdote que nos dice en persona de Cristo, tus pecados están perdonados, es el mismo Jesucristo que nos dice a nosotros, como a la pecadora del Evangelio, tus pecados están perdonados. Y ya no hay duda, ya no podemos dudar del perdón de Dios. Aunque nos parezca que nuestro arrepentimiento es débil, que nuestra esperanza es pobre, las palabras eficaces de Cristo nos dan la seguridad de haber recibido el perdón. En la medida de nuestras disposiciones, ciertamente, pero la absolución, el sacramento nos da la seguridad de haber sido perdonados. Pero los pecados veniales, y el sacramento nos da también la seguridad de recibir el perdón de los pecados mortales. Y por eso es necesario, teniendo la oportunidad, confesar para recibir el perdón de los pecados mortales. Pero la gracia del perdón de los pecados veniales, Jesucristo nos la ofrece de otras muchas maneras. La misma celebración de la Eucaristía, bien vivida, sirve para el perdón de los pecados veniales. El acto penitencial, el inicio de la misa, la comunión sacramental, la misa vivida con fervor, con arrepentimiento, nos permite recibir de Jesucristo el perdón de nuestros pecados veniales, ciertamente a la medida también de nuestras disposiciones. Y otros gestos que llamamos sacramentales, acompañados de la contrición y de la esperanza y del deseo sincero de cambiar de vida, le posibilitan a Jesucristo actuar en nosotros y perdonar nuestros pecados. Lo que quiero decir es que hoy no vamos a hacer un sucedáneo de acto penitencial. No vamos a hacer como una especie de comedia. No podemos confesar, vamos a hacer un acto penitencial imaginario. Nos acercamos a Jesucristo que habita en nosotros con el deseo sincero de que perdone nuestros pecados. Y Él quiere hacerlo y puede hacerlo si le dejamos. Cuando ha sucedido algo en este mundo, el lamento ya no tiene sentido, el lamento ya no sirve de nada, aunque haya sido algo culpable, por culpa nuestra. Si tuvimos un accidente por culpa nuestra y a causa de ese accidente hemos padecido unas secuelas, pues porque nos hemos roto una pierna y la hemos perdido, nos la tuvieron que amputar, ya no valen los lamentos de nada, ya no sirven. Si hubiera sido más prudente, si hubiera estado más atento, si no hubiera corrido tanto, si no me hubiera saltado los límites de velocidad, si hubiera sido más comedido, pero ya no tiene remedio, el lamento ya no sirve de nada. Pero en cristiano el lamento sí que sirve, el dolor sí que sirve. Cuando ante Jesucristo nos lamentamos si no hubiera sido tan pecador, si hubiera sido menos egoísta, si hubiera sido más fiel, si hubiera vivido más de la fe, si no hubiera juzgado tanto, si no hubiera sido tan orgulloso, si no me hubiera dejado llevar de la pereza, de la apatía, del egoísmo, si hubiera sido más dócil al Espíritu Santo, si no hubiera pecado tanto, ese lamento sirve, ese dolor es fecundo. Ese dolor le permite a Jesucristo cambiarnos, renovarnos, perdonarnos, y no solo a nosotros, sino a aquellos a quienes por acción o por omisión hemos dañado culpablemente con los pecados cometidos. Ahora le pedimos a Jesucristo que nos conceda lamentarnos, dolernos de verdad de nuestros pecados, porque eso le va a permitir a Él transformarnos, purificarnos, santificarnos, renovarnos. Le va a permitir a Jesucristo hacer desaparecer de nosotros y de otros muchos a quienes por culpa nuestra hemos dañado. Le va a permitir a Jesucristo hacer desaparecer, no sabemos exactamente en qué medida, eso no lo podemos medir nosotros, como no podemos medir la intensidad de nuestra contrición,
pero sin duda le va a permitir a Jesucristo actuar, renovarnos, santificarnos, cambiar nuestra vida, hacernos mucho más santos de lo que somos. Si hubiéramos sido más fieles, si no hubiéramos pecado tanto, si hubiéramos vivido mejor, pues ese lamento es fecundo y le pedimos al Espíritu Santo que lo avive en nosotros. Por lo tanto, repito, no vamos a hacer un sucedáneo de acto penitencial. Le pedimos a Jesucristo que nos conceda hacer un verdadero acto penitencial, sin absolución sacramental, ciertamente, pero con una contrición, con una esperanza, con un deseo de cambiar de vida, con un dolor, fecundos, santificadores, renovadores, que le permitan a Jesucristo transformar nuestra vida y la vida de muchos. Y por último, todos estos días de Semana Santa, como en el conjunto de la vida cristiana, se hace presente la intercesión maternal de la Virgen María, porque no podemos recibir nada de Cristo, no recibimos nada del Padre en Cristo si no es también por la intercesión maternal de la Virgen María. Cuando hacemos el acto penitencial de la misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. Decimos que rogamos a Santa María siempre Virgen y junto con ella a los ángeles y a los santos y a todos nuestros hermanos para que intercedan por nosotros. Ella está también presente en este acto penitencial, intercediendo por nosotros para que con su intercesión maternal podamos recibir esta contrición que es la penitencia que le permite a Dios perdonar nuestros pecados. Pues nos acogemos a la intercesión de la Virgen María y nos acercamos como miembros de la Iglesia, es decir, deseando el bien de toda la Iglesia y como representantes del mundo, deseando el perdón para todos los hombres, deseando la salvación para el mundo entero. Que Dios nos lo conceda. Contad también especialmente estos días con mi oración, con mi pobre intercesión, pero yo estaré también aquí en casa, en mi capilla, rezando por vosotros, porque Jesucristo está aquí en casa para mí y para todos vosotros y para el mundo entero. Está para que yo reciba su gracia como representante de todos, como representante vuestro, representante de la Iglesia y representante del mundo entero.